Hola Pablo, hola Esteban. Eh, Hace un par de semanas antes de la cuarentena con Garín les habíamos mostrado este trabajo que ahora lo modificamos, algunos errores que había y la creación de la base de datos en general. La hicimos nueva para que no haya problema a la hora de correr el script. Tenemos un lote de funciones para probar preparadas y un lote de trigger. La idea es mostrársela un poco y también enviarle los archivos para que puedan hacer las pruebas ustedes o mirar el script completo y demás. Usamos Postgre 9.5 con pgadmin 3. Este script completo lo voy a tirar en la base de datos que acabo de crear. Debería funcionar bien. Y bueno, este script ya tiene todas las tablas, todos los triggers, funciones, vistas, inserts, algunos updates y, y demás. Bien. Bueno, le vamos a traer el lote de funciones primero. La primera función es para ver cuántas películas fueron producidas por un estudio, en este caso Fox. Una sola. La segunda función es para ver las películas de X formatos que se estrenaron después de X fecha. En este ejemplo pusimos las películas de DVD que se estrenaron después de diciembre de 2018. Una sola. Tercer función, para ver los nombres de los actores de cierto país. En este caso los actores de los Estados Unidos. Ahí están. Cuarta función, nombre de la película que tenga menos de la cantidad de copias indicada en la variable. Acá pusimos para ver las películas que tienen menos de 11 copias. Son esas. Secreto de la Montaña no tiene ninguna, El Padrino 4 tiene 4, Una Familia Loca tiene una y así. Otra función y es la última, que es para ver los socios que no realizan alquileres desde X fecha. Acá vamos a ver en este ejemplo los socios que no realizan alquileres desde el 1 del 1 de 2020. Eso. Bien. Esa sería la prueba de funciones. Quedaría probar y mostrar algunos detalles de los triggers. Primer trigger, un detalle sería ejecutarlos en orden cronológico, o sea, orden este primero, este segundo, este tercero, y este el último, porque los que están más abajo pueden alterar que los de arriba no se ejecuten si son ejecutados antes. Entonces arrancamos con el primero, que es un insert sobre la tabla socio que va a ejecutar un trigger, control usuario único, que se fija que este DNI ya no esté ingresado en la base de datos.
como este DNI ya está en la base de datos, va a devolver un error, una advertencia que el socio ya existe. Segundo script, segundo trigger, es otro insert en la tabla alquiler que va a ejecutar el trigger stock, que va a controlar si cuando se va a realizar un alquiler hay copias disponibles. Este insert en la tabla alquiler, que va a tener la copia número 1, el ID de copia número 1, se va a fijar en la tabla ID de copia. Copia 1 no tiene stock, entonces va a devolver una advertencia de que no hay stock. No hay stock disponible para esta película. Bien. Otro trigger se va a ejecutar cuando se realice un insert en la tabla alquiler. Se va a ejecutar el trigger control socio 2 alquiler, que va a controlar que el socio que está realizando el alquiler no tenga dos alquileres sin devolver con el ID de socio. Este socio número 5 tiene dos alquileres en la base de datos que está creada, dos alquileres sin devolver, entonces va a devolver un mensaje diciendo que tiene que devolver las películas. Bueno. Otro trigger se va a ejecutar el de control precio cuando en la tabla de precios de los alquileres, que es esta, se va a ejecutar cuando se vaya a hacer un insert en esta tabla. Si se inserta un precio demasiado pequeño. Para este ejemplo le pusimos -1 para comprobar que se ejecuta el script. Precio no válido. El siguiente va a ser sobre un update en la tabla alquiler, o sea, cuando se realiza una devolución de una película. Esta es la forma de devolverla, mediante un update que solamente recibe la fecha de devolución. Este ejemplo va a ejecutar el trigger fecha de devolución nula cuando en el update sobre el alquiler, que es el único parámetro que recibe la devolución de la película, es la fecha. Este alquiler, este script en particular va a devolver error porque la fecha de devolución es nula. Lo pusimos así para el ejemplo. Debe ingresar una fecha de devolución válida, y dice esto de superior a la fecha de entrega del alquiler porque dentro del mismo trigger se ejecuta también la comprobación de que la fecha de devolución de la película, del alquiler, perdón, sea superior a la fecha de préstamo. Este alquiler número 12 el alquiler número 12 tiene una fecha de entrega del 4 de abril de 2020, del 9 de abril de 2020. Y nosotros estamos
haciendo la devolución de la película con una fecha del 10 de abril pero de 2019. Esto va a haber un error, que la fecha es inferior. La fecha de devolución es inferior a la fecha de entrega. Eso no es correcto, devuelve un error. Quedan dos. El anteúltimo lo que va a hacer es un update en la tabla alquiler. No va a devolver un error, sino que va a ser un seteo del precio en base a la fecha de devolución. O sea, este update sobre la tabla de alquiler, donde sería cuando se devuelve la película, va a recibir una fecha que va a ir a la tabla de precios, va a intentar meter la fecha que está recibiendo en alguno de estos rangos, y donde entra va a tomar el valor del precio y lo va a llevar a la columna de precio de la tabla de alquiler. O sea, este trigger, que no es un error en este caso, va a setear la fecha de devolución y el precio, buscando el precio en la tabla de precios en base a la fecha de devolución. Este es el alquiler número 13, ya que lo tenemos acá, lo miramos. El alquiler número 13 no tiene precio. El alquiler número 13, que solamente recibe la fecha. El alquiler número 13 ahora tiene fecha y tiene precio. Como este precio es del 4 del 10 de 2020, fue a esta tablita y se metió en esta porque es donde encaja la fecha. Entonces seteó 130, que es el precio. Y el último trigger que se va a ejecutar es un insert en la tabla de precios. En esta tabla, cuando se realiza un insert, solamente se va a mandar el precio. Ya había un trigger que se ejecutaba si el precio era inferior a 0, devolvía un error, un precio no válido. Cuando se realiza un insert en esta tabla, se va a ejecutar un script que lo que va a hacer es solamente se envía el precio, y este script, este trigger, va a setear la fecha de fin del registro anterior en la tabla de precios a la fecha de ayer. Por ejemplo, hoy es 28 de abril, la fecha de fin del registro anterior, que va a ser el anteúltimo cuando se haga este insert, va a quedar en 27 de abril. La fecha de comienzo del insert que se está haciendo, que sería el nuevo precio, va a tener la fecha de comienzo del día de hoy, en este caso 28 de abril, y va a quedar abierto para recibir otro insert en esta tabla y ejecutar el trigger. Vamos a probar. Acá tenemos el último en 130, que finaliza el 31 de diciembre de 2020. El insert en la tabla de alquiler precio, le pasamos solamente el precio. Acá llegó 150, es el precio que se envió.
la fecha quedó la fecha de ayer, 27 del 4 de 2020, y la fecha de comienzo del nuevo precio es la de hoy. Entonces cuando se realiza un update en la tabla alquiler, que se ingresaba solamente una fecha, que venía acá y veía en qué rangos encajaba para buscar el precio, este ya se va a tener en cuenta. Y ese era el último. Bueno, la idea era mostrarles más o menos cómo, cómo lo ejecutamos nosotros para que ande bien, la prueba por lo menos. Después nosotros obviamente le vamos a mandar estos 3 archivos para que ustedes lo puedan mirar o hacemos una devolución. Y bueno, quedamos a su disposición y nos estamos viendo. Esperemos que pronto.